Gracias, doctor. Buenas tardes, bienvenidos a todos una vez más, estimados colegas, estudiantes y profesionales de la comunicación. Esta es nuestra segunda sesión del Seminario de Periodismo en la Era Postmediática e Inteligencia Artificial, recordándoles que tiene valor curricular y a continuación les vamos a dar a recordar algunos puntos para los que es la primera sesión en la que se unen. Y bueno, a nombre de las instituciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad de Guadalajara, nos da gusto retomar los trabajos. Les compartimos los puntos claves de la dinámica. Nuestros coordinadores en este encuentro nos lidera el doctor José Luis Estrada Rodríguez de la Benemérita Universidad Autónoma PUAP y la doctora Rocío Maciel Arellano de el CUSEA de la UDG, con el invaluable apoyo de la organización de nuestro colega, en la organización de nuestro colega periodista Alejandro Trujillo y el maestro Martín Alcántara. Bueno, nos ponemos al corriente. Si se perdieron la primera sesión, por favor, pueden repasar el tema de la clase pasada en la liga de YouTube que les ha sido enviada a sus correos. Igual les dejo por aquí el link en el chat. También, por favor, coloquen su nombre de usuario en la casillita donde dice nombre de usuario de Zoom. Y bueno, sin más preámbulo, por favor nos ponemos en sintonía y cedo la voz a la doctora Maciel, quien nos recordará sobre los lineamientos para tener y obtener este diploma. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias, Ada. Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al seminario Periodismo e Inteligencia Artificial. Este es un espacio de reflexión y análisis sobre los desafíos, las oportunidades y transformaciones que vive hoy el ejercicio periodístico frente al avance de las tecnologías emergentes. Este seminario, como bien recuerdan, estará conformado por 10 sesiones, a lo largo de las cuales abordaremos distintos temas vinculados con la inteligencia artificial y su impacto en la producción, la circulación y el consumo de la información. Es muy importante recordarles que en cada sesión se les proporcionará una liga de registro de asistencia, que es lo que les acaba de mencionar Ada, y esta debe de llenarse puntualmente, ya que para ser acreedores a la constancia con valor curricular, ya que se otorgará al finalizar el seminario, será necesario contar con la asistencia mínima de 8 sesiones. Asimismo, queremos aprovechar este espacio para abrir la discusión sobre la importancia que tiene hoy el periodismo en una era posmediática y marcada por la inteligencia artificial, una época en la que la verificación, la ética, el pensamiento crítico y la construcción de información confiable adquieren un valor fundamental para nuestras sociedades. Bueno, pero para profundizar sobre estos alcances y objetivos de este seminario, damos ahora el uso de la voz al doctor José Luis Estrada Rodríguez, profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien nos compartirá sus reflexiones sobre este importante esfuerzo académico. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. La idea justamente es que podamos nosotros compartir, generar una comunidad que discuta sobre el tema de la inteligencia artificial. Es un tema nuevo. Yo les he compartido ya a la gran mayoría uno de estos libros que nos han proporcionado los autores para que ustedes puedan también documentarse y trabajar sobre el tema. Algunos chicos de los que están inscritos están realizando tesis de maestría, tesis de doctorado. Entonces creo que va a ser muy fructífero el trabajo que podamos desarrollar y ampliar la discusión en esos términos. Sin más preámbulo, pues le voy a devolver el uso de la voz a Adriana para que nos comente sobre el ponente que tendremos el día de hoy. Ay, sí, muchas gracias, doctor. Bueno, en esta ocasión nos acompaña otro de nuestros colaboradores en la organización. Entonces, si me haces favor, Alejandro Trujillo, de presentarnos al doctor Víctor Manuel Larios del Centro de Innovación en Ciudades Inteligentes de la UDG, por favor. Claro que sí, muy buenas tardes, tengan todos ustedes y pues es un gusto, un verdadero honor dar la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Víctor Larios Rosillo, quien nos compartirá una conferencia titulada Los medios de comunicación en los tiempos de la IA
y las Smart Cities. El doctor Larios cuenta con una destacada trayectoria de 25 años como profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara. Es ingeniero en electrónica por el ITESO y cuenta con maestría y doctorado en ciencias computacionales por la Universidad Tecnológica de Compiègne, en Francia. Actualmente se desempeña como director de la División de Gestión de Innovación en el nuevo Campus Universitario de Guadalajara, QGDL, un espacio multidisciplinario enfocado en la democratización de la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la creatividad digital. Entre los hitos más importantes de su perfil destacan el liderazgo en ciudades inteligentes, fundador del doctorado en tecnologías de información de la UDG y durante una década director del Centro de Innovación en Ciudades Inteligentes del CUSEA. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el desarrollo de Smart Cities y una sólida vinculación con el ecosistema de alta tecnología en Finlandia en materia de economías circulares. En cuanto a productividad científica, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 por 22 años, es coautor de 15 patentes otorgadas ante el INPI y cuenta con más de 90 publicaciones internacionales. En cuanto a su vinculación global, es miembro senior de la IE con 35 años de trayectoria, donde funge como líder para Latinoamérica en iniciativas de Smart Cities y sostenibilidad, además de colaborar en foros de Naciones Unidas. Asimismo, representa a la UDG en la Escuela Binacional México-Francia de Inteligencia Artificial. Pues sin más preámbulo, dejamos los micrófonos con el doctor Víctor Larios para reflexionar sobre el papel crucial de los medios de comunicación en el entorno hiperconectado y automatizado. Doctor Víctor Larios, un honor que nos acompañes. Pasemos los micrófonos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Alejandro, y a todos los que organizan este evento y sobre todo, muchas gracias por este espacio para poder compartir, para poder hacer un pensamiento crítico entre todos y sobre todo aprender entre todo lo que está pasando en este mundo, porque esta presentación la tenemos dividida en 3 grandes secciones. Una, por supuesto, dónde estamos como la humanidad, que en poquito tiempo hemos logrado algunos desarrollos tecnológicos que nos maravillan, pero todavía faltan más cosas que van a venir y parece que el tiempo se va cortando mientras más descubrimientos y más tecnología va haciendo que nuestra sociedad se vaya moldeando de otra manera distinta. Y lo que parecía una ficción hace 50 años o 60 años, justo cuando estaba precisamente la humanidad en una expectativa tremenda con el primer hombre que pisó la luna y con este tema de poder descubrir el espacio, que no teníamos esa experiencia hasta los años 60, que es cuando empezó toda esta carrera especial ya en serio. Pues ahora estamos en otro tema donde estamos viviendo lo que se escribía de novelas de ficción, muy acelerado, con toda la tecnología que estamos viendo que está aterrizando. Y después vamos a hablar un poco de cómo las ciudades y nuestra sociedad se está transformando y por eso viene el tema de las Smart Cities o ciudades inteligentes, pero luego vamos a remarcar también cómo está el periodista y los que están dedicados a la ciencia de comunicación en estos momentos frente a estas nuevas tecnologías que surgieron muy rápido. En realidad estaban incubándose, como se veía en la otra plática, desde hace más de 60 años. Desde los años 40 ya había los primeros indicios de desarrollo de tecnología de inteligencia artificial, pero no había las máquinas, el hardware para poder materializar todo esto. Hasta hace poquitos años, hace 15 años, que empezaron los primeros algoritmos a surgir y que de hecho el año pasado tuvimos 3 premios Nobel que no pudieron tener un tipo en las ciencias como inteligencia artificial, pero sí como física, por su contribución en este avance de la inteligencia artificial generativa que conocemos, que es una de las ramas, entre otras más, que están surgiendo en avance de estas tecnologías nuevas que esperemos que no perdamos la capacidad de asombrarnos, que eso es lo más difícil porque estamos teniendo cambios cada vez más acelerados. Y entonces, sin más, vamos a entrar a la presentación. Voy a pasar a la siguiente. Y lo primero, déjenme mencionarles una palabra que tal vez habían escuchado o tal vez no habían escuchado antes, que es el antropoceno. Y es prácticamente acompañado de nosotros como seres humanos y la huella humana que estamos dejando. Y esto que ven aquí lo vamos a ver en la siguiente diapositiva más amplificado, pero es en la noche cómo se ve desde el aire una ciudad con toda la actividad humana que tenemos, que conectamos casas, edificios,
caminos para poder movernos, porque hay una red logística que tenemos que interconectar para que podamos vivir como estamos acostumbrados en esta era moderna en ciudades, pero el antropoceno es equivalente, si ustedes habían escuchado cuando cayó por ahí por Yucatán un meteorito que impactó con la Tierra de una manera muy fuerte y generó toda una nube de gases y de polvo que hizo que entráramos en la era glacial de la Tierra. ¿Y qué pasó en esa era? Casi el 80% de lo que había de especies murieron. Estamos hablando cuando pasamos de los dinosaurios, de esa prehistoria, a la era moderna que tenemos actualmente. Pero en este momento no hay ningún meteorito que esté cayendo. Es más bien una sola especie en el mundo que está acabando con todas las especies en todo el planeta y somos nosotros los humanos. Estamos redefiniendo, estamos extinguiendo muchísimas especies y estamos acabando con el planeta. Por eso desde hace más de 20 años hay todo un tema que empieza con el aspecto del cambio climático que viene conectado con lo que estamos haciendo. Vamos a ver un poquito más de información alrededor de esto. Entonces, este antropoceno, pues ha hecho cosas que ya son irreversibles y aunque tenemos la tecnología, como en algunas películas han visto, como el Parque Jurásico, de poder volver a recrear vida a partir de células y que está éticamente gobernado de una manera muy, muy fuerte, más bien la humanidad se convierte en una fuerza de cambio completa para el planeta. Y por ahí en alguna ocasión con algún científico decía que tal vez, como ya estamos dando cuenta, nos estamos dando cuenta que estamos acabando con este planeta, hay algunos humanos que están viendo ya cómo vamos a llegar a Marte para que sea nuestro siguiente planeta que podamos poblar y como una plaga, cuando lo acabemos vamos a buscar otro para poder subir y conquistar y parece que esa es una parte o una versión de lo que podríamos ser como humanos. Pero fuera de eso, se estima que para 2050, eh, según las Naciones Unidas, desde 2010 se veía que el 70% de la población mundial iba a vivir en ciudades. La migración del campo, y hoy lo vemos más tangible todavía con la inteligencia artificial y estos niveles tan altos de automatización de tareas repetitivas a través de la tecnología, pues está haciendo que las ciudades sigan siendo polos de atracción. Lo que ustedes ven al fondo es una imagen satelital que está pegada de varias fotos. Vean nada más la cantidad de luces artificiales que tenemos durante la noche en todo el planeta y eso les puede indicar cosas que tal vez hace 200 años nadie se hubiera imaginado, pero como la Ciudad de México tiene, con todo lo que tiene de estados anexos, incluyendo Puebla, Estado de México, cerca de 23 millones de habitantes, observen la parte en Asia donde está Japón, prácticamente toda la isla está encendida y tiene cerca de 35 millones de personas que están interconectadas y que están dentro de un espacio. Sin embargo, lo que tenemos de superficie de ciudades no representa más que el 3% de toda la superficie del planeta. Acuérdense que también tenemos nada más 5% de agua potable en la superficie del planeta. Todo lo demás es agua salada y territorio. Pero estamos generando el 70% de gases de efecto invernadero de todo el planeta por estas ciudades. Estamos consumiendo el 80% de la energía que se genera o se produce del planeta, la estamos consumiendo nosotros en las ciudades. Eh, y también estamos pasando de 35 megaciudades que hoy se conocen. Una megaciudad es una medida de ciudades que tienen más de 10 millones de personas viviendo en ellas, a 100 megaciudades para 2050 se estima. Entonces, esto va a crecer todavía más drástico. ¿Y qué sucede? Pues que tenemos gente que está envejeciendo y que las ciudades no están preparadas para esto. Tenemos 9.7 mil millones de personas en el planeta que están viviendo. Estamos aumentando hoy a 1.5 grados la temperatura del planeta, lo cual está derritiendo los cascos polares del planeta y eso está haciendo que el clima cambie. Tengamos ciudades que prácticamente como Venecia están a punto de desaparecer en pocos años y por otro lado, eh, la carencia de agua potable porque estamos consumiendo demasiado. Pero yo les haría una reflexión aquí, y es que realmente estas ciudades que estamos creciendo nos dan confort y nos dan vida, pero estas ciudades realmente surgen, empiezan a crecer a estas velocidades con las tecnologías y casi todo esto viene después de la Segunda Guerra Mundial, después de los años 50. Y esta parte viene con un modelo económico de consumo que llamamos capitalista, pero más bien podríamos decir que es un modelo de consumo lineal, porque veníamos acostumbrados de la Segunda Guerra Mundial y de una gran guerra y las siguientes guerras que sucedieron a que producíamos algo, se usaba y se tiraba.
producimos, usamos y tiramos. Y entonces, en un extremo ven una foto de una fábrica que está tirando contaminación porque no importaba tanto el ambiente. Después vemos la cantidad de basura porque consumimos, usamos y tiramos. Y después las consecuencias en el medio ambiente que estamos dejando, donde hoy, por ejemplo, hay toda un área de kilómetros de superficie que está concentrada en el Océano Atlántico, de las botellas de plástico que están flotando ahí. Es una isla prácticamente, casi en algún momento podrías decir como tan grande como Puerto Rico o como Cuba, pero es pura basura que está concentrada ahí, que las corrientes marinas han estado moviendo y que eso está afectando pues todo lo que tenemos de ecosistemas que están implantados. Entonces, producimos al año 3.400 millones de toneladas anuales de basura porque estamos acostumbrados a ese modelo. Todos tenemos hoy una computadora, todos tenemos hoy algo como esto, un smartphone, que hoy es una herramienta valiosísima si la sabemos usar, o que puede ser una herramienta que nos puede perder también en el tiempo y en otras cosas. Pero este smartphone tiene cerca de 64 metales raros que se extraen de la Tierra, y esos smartphones se producen por millones, porque hoy es una necesidad de nuestra población para poder estar conectados, para poder trabajar, para poder hacer cosas, para tener acceso a esto que llamamos esta innovación de inteligencia artificial, pero el reto es que seguimos haciendo hoyos en la tierra para poder extraer materia prima, porque los smartphones no fueron diseñados para una vez que se termina su uso, hay una obsolescencia programada, seguramente han escuchado ese término, pues están tirándose y se puede recuperar muy poco, no fueron diseñados con una ingeniería para que podamos recuperar toda la materia prima y la podamos volver a reutilizar. Entonces, eso está llevando a países, algunos, a ir otra vez a retocar la luna, y otra vez tuvimos una misión que acaba de suceder hace poquito tiempo, donde otra vez el hombre regresó a la luna, pero con el fin de poder colonizar la luna, porque ahí hay muchos minerales que seguramente van a dar una ventaja competitiva a las economías, porque seguimos teniendo esa visión de una economía lineal. Alineados por la aceleración que nos dio la producción de armamento para la Segunda Guerra Mundial y que ya venía de la Primera. Pero entonces hoy hay otro concepto que es el de una economía circular y donde las smart cities entonces se vuelven un tema importante. Bueno, hay una presión además en las ciudades, porque entre más personas tienes, pues obviamente tienes un tema de seguridad, cómo proteges a todos ellos, de temas que van surgiendo de regulación social, como lo que viene siendo el crimen y como lo que vivimos hoy en México, pero también, pues hay otros temas que tocan, sobre todo en las ciudades, del transporte. Eso es lo que sentimos que nos colapsa, y también tenemos temas del consumo de energía. Hay ciudades que tienen cortes de energía eléctrica porque no se logra suministrar toda la demanda que están pidiendo. Y esto es una realidad en uno de los países más poblados del mundo, como lo que viene siendo India, por ejemplo. Y en América Latina también varias ciudades carecen de esto. En México todavía no, pero deben de saber que el 80% de lo que estamos produciendo todavía está basado en combustibles fósiles, porque tenemos mucho gas natural que se está extrayendo, que nos lo vamos a acabar muy pronto. Y por otro lado, pues cuando eso pase, necesitamos buscar otras fuentes de donde vayamos a poder suministrar. No estoy dando una visión que sea apocalíptica, simplemente es lo que está pasando. Y entonces, para esto es donde viene un concepto de modelo de gobierno, que yo no soy politólogo, soy ingeniero, pero sí encontramos que en el modelo de gestión tradicional de las ciudades, que además sigue llegando más gente a las ciudades, porque es donde siguen generando innovaciones, que dan nuevos empleos, y como se está automatizando el campo, pues siguen siendo los puntos donde queremos todos estar. Y en unos pocos meses vamos a ser sede del Mundial de Fútbol, donde vamos a tener estadios con miles de personas dentro de esos estadios. Nos gustan los eventos masivos, nos gusta hacer la fiesta con todos porque somos seres sociales, pero hemos llegado a niveles impensables. Ni siquiera el Coliseo Romano se llenaba como lo estamos haciendo en estos momentos, en los eventos y con todo lo que estamos conectando, inclusive a través de los medios de comunicación. Pero esos gobiernos, pues, tienen lógicas que ya son obsoletas para este volumen de personas, porque el modelo tradicional reacciona cuando hay un problema, es decir, si hay problema de tráfico, entonces mandas policías a que vayan físicamente a tratar de destrabar el tráfico, pero si esto ya está en una magnitud que es más allá de lo que pueden hacer los policías físicamente, ya no lo puedes gestionar. Muy analógico, porque entonces yo le hablo a fulanito, muevo, conecto y no alcanzo a mover todo lo que sería necesario para poder reaccionar. Lo vimos en la pandemia.
con la capacidad desbordada de los hospitales ante la demanda que había tan alta, y otra vez la comunicación estaba muy fragmentada. Y luego después en un modelo fragmentado, porque entonces tomamos parte de nuestra humanidad, en donde le damos un presupuesto a una Secretaría de Salud, a una Secretaría de Medio Ambiente, a una Secretaría de Transporte. Como somos humanos, cada una va a competir por ser quien tenga mejor presupuesto y va a decir que su área es la que tiene más problemas y la más importante, pero pocas veces nos ponemos a pensar en integrarlos para que entonces, si la gente está pagando mucho por problemas de salud en las vías respiratorias, el problema no es darle más dinero al área de salud, sino la raíz del problema viene en que el medio ambiente está siendo muy afectado tal vez por la cantidad de contaminación que estamos produciendo en la forma como nos estamos moviendo en las ciudades. Y tal vez no es solamente un tema de transporte, sino también es un tema de la Secretaría de Economía, que no hizo una buena planeación en donde las fuentes de empleo se pusieron lejos de donde están las fuentes donde la gente vive, los hogares. Entonces, esto nos hace todo un replanteamiento donde tenemos que tener secretarías que no compitan entre ellas por presupuestos, sino que más bien trabajen de una manera integrada, trabajen de una manera más ágil para responder. Y además, ahora en las ciudades se vuelve necesario tener datos en tiempo real que estén informando lo que esté pasando para poder entonces ser predictivos y no solamente ser reactivos. Y con eso entonces, antes de que los problemas ya no se puedan manejar, poder estarlos llevando. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que predecir y ya no es suficiente con solamente reaccionar cuando algo está mal. Y es como cuando estás enfermo, pues si ya te encontraron que tienes un problema muy severo de un tumor cancerígeno, tal vez eso se pudo haber prevenido 10 años antes y entonces no tendrías que pasar por todo un tema muy complejo para que puedas estar bien de salud. Bueno, en las ciudades entonces se habla de una innovación con tecnología. La tecnología y la innovación van de las manos y es parte de lo que jala y atrae como si fuéramos luciérnagas a las ciudades, a todos los humanos. Esas innovaciones son las que nos mueven, pero a veces lo que alcanzamos a ver de lo que podemos innovar y de los problemas que están ahí es, como les decía, solamente la punta del iceberg. Y quiero que se queden con esta imagen porque hay muchas más cosas que están detrás. Y dentro de esta tecnología también hay más cosas que hay que considerar para que esto pueda estar funcionando correctamente. Entonces, no es solamente tampoco un tema superficial y no es de un tecnólogo, tampoco es de un politólogo, tampoco es de un urbanista y tampoco es de una sola persona o de un solo perfil o de un gobernante, sino esto es algo donde tenemos que integrar una visión verdaderamente multidisciplinaria. Y esta integración la podemos hacer muy bien si la sumamos con la tecnología. Sin talento, nos debe de quedar muy claro que no vamos a llegar a ningún lugar. Entonces, las universidades tienen un papel muy importante en formar y preparar estas nuevas generaciones que van a afrontar estos retos y que los están afrontando hoy, porque además se vuelven campos de trabajo junto con los profesores que están ahí, todos los docentes, muy valiosos, que además deben estar en colaboración con el sector productivo y con el gobierno para que entonces esto pueda funcionar. Porque cuando hablamos de tecnología, hay dos palabras que se utilizan: cuánto consumimos y cuánto producimos también de tecnología. Y la realidad es que si vamos a consumir nada más, nos va a salir carísimo. Es decir, vamos a ser como una colonia y vamos a dar todo por algo que no va a simplemente resolver lo que es de nosotros. Entonces tenemos que tener también esa capacidad para poder llegar a un nivel de predicciones, de poder formar gente que tenga cualidades donde hay riesgos, debe haber pasión, debe haber mucha creatividad y curiosidad y ser visionarios. Y creo que el detonante de todo esto empieza también porque todos los que dedican a las ciencias de la comunicación comparten muchos de estos temas para poder encontrar verdades. Cuando tenemos talento, entonces, esto es una sesión que había del Foro Económico Mundial, decían que era alguien talentoso, es como la pornografía, no lo puedes definir, pero lo puedes reconocer cuando lo ves. Y entonces estas personas deben de poder tener la capacidad de conectar puntos para poder hacer trazo, trascender en espacio, tiempo y organizaciones, y por eso lo puse, porque entonces eso es lo que hace el futuro de una sociedad. Todas las sociedades deben de tener esa capacidad de poder innovar. Que se haya hecho inteligencia artificial hoy no quiere decir que tengamos limitaciones para que en México o en otros países de América Latina no tengamos nuestra propia tecnología y nuestra propia inteligencia artificial. Y créanme que hay mucho talento también que está ahí puesto. Entonces, las Smart Cities no es tecnología por capricho, es por una necesidad, porque realmente la tecnología nos puede ayudar a integrar datos
sensores, esta información que veíamos de un modelo nuevo de ciudades que nos puede ayudar a predecir, inteligencia artificial que nos puede ahorrar mucho tiempo de horas de tareas muy repetitivas y un modelo nuevo de gobernanza digital para poder anticipar cualquier crisis y problemas. Y en realidad las Smart Cities es algo que no se acaba porque es una espiral que siempre está evolucionando, porque cuando tú logras hacer las cosas bien en un lugar, va a llegar más gente que va a querer estar ahí porque se percibe esa calidad de vida. Entonces vas a tener nuevos retos y siempre vas a tener que estar innovando. Por eso es tan importante que la gente que vive en su ciudad sí tenga esta capacidad de seguir invirtiendo en ese talento, en ser creativos a las soluciones, y para eso necesitamos que toda la población esté educada. También tenemos que tener una idea, y siempre lo digo, que las ciudades inteligentes es como Disneylandia. Y entonces somos como esa niña que tenemos que cerrar los ojos y tenemos que imaginar, si hoy nuestra ciudad no está como quisiéramos, cómo la queremos que sea, y en eso tenemos que encaminar para poder todos juntos como sociedad llegar a eso que buscamos. Hoy tenemos modelos que miden, y sobre todo nos centramos mucho en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que después de 2015 deciden sacarlo después de la conferencia de París para que todos los países hicieran un esfuerzo, porque el cambio climático era inminente y era muy importante que todos pusiéramos formas de trabajar. Pero esto nos lleva entonces a que las ciudades, para poder tomar mediciones de lo que hay con la tecnología que había, eh, crea redes de sensores que luego se suben esos datos a repositorios y esos repositorios se analizan, se visualizan, se toman decisiones con ello. Y entonces hay infraestructuras de tecnología que están funcionando entre los medios de transmisión, las redes de datos, todo lo que se tiene de plataformas de procesamiento y el Internet de las cosas, que no es más que en palabras llanas, son pequeñas computadoras muy pequeñas que están conectadas a sensores, que están enviando información y que hoy, si tenemos 9.000 millones de personas, en realidad hay más de 50.000 millones de sensores que están en todo el mundo jalando y generando información. Entonces, hay que asombrarse a las cifras que llevamos y por eso se llama el Internet de las cosas, porque en el Internet tenemos aproximadamente cerca de 4.000 millones de personas conectadas, pero hay más de 50.000 millones de cosas que están conectadas y por eso quedó este acrónimo de Internet de las cosas. Y del lado derecho, lo que quiero que vean es una visión sistémica, porque si yo les decía que si había un problema de salud, no era un problema de una sola dependencia o de una sola causa, sino es un problema de muchas interrelaciones que existen entre las diferentes áreas y la causa está dentro. Entonces, no por darle más presupuesto a una sola secretaría vas a resolver el problema. Tienes que trabajar entre todos para poder ver, y hoy se habla inclusive de acupuntura de ciudades para poder encontrar realmente dónde está una causa de un problema que conecta con otro y todo está interconectado. Entonces, es la teoría de los sistemas complejos lo que rige en este esquema. Pero también la infraestructura no es poner pantallas táctiles en plazas que estén dando mapas de calor de ciertas actividades de la ciudad, y tratar de hacer que esto parezca como una película de ciencia ficción. Tampoco es poner cosas que estén generando ruidos o robots que se estén moviendo, sino más bien la tecnología cuando está bien implementada es invisible. Son sensores que no ves, que están bajo tierra, bajo el concreto, están conectados en las redes de energía. Es la forma de cómo estamos moviendo energía y cómo estamos prediciendo lo que está pasando para dar más seguridad a todos los que vivimos en las ciudades. También es infraestructura, no son solamente porque se veía muy bonito el sensor, lo puse, y entonces esto nos debe asegurar que el agua potable realmente va a permitir que la gente no se enferme, que todos vamos a tener una garantía de agua que nos llegue a nuestras casas, que todos vamos a tener electricidad y que además la infraestructura que esté ahí debe ser universal para que se hable con todos los demás y podamos integrar sus datos. Y ya no es un tema de lujo, sino más bien, si no hay tecnología, algo está haciendo mal el gobierno y el Estado, que no está viendo en ciertas ciudades el cómo poder ser más eficientes y más competitivos. Pero también la información que se genera se vuelve un bien público y se vuelve muy importante que haya un modelo de gobernanza para esos datos. Ahorita lo vamos a ver por qué y cómo se relaciona con el periodismo, porque no deben de ser interpretados y decididos solamente por los políticos. Es algo más complejo que tenemos que tener en cuenta para poder manejar estos datos de una manera correcta para que sea un bien de todos y no nada más de unos cuantos. Entonces, en el tema de Smart Cities se habla también de llegar a un nivel de madurez y democracia, porque además los datos se vuelven una herramienta de transparencia y de rendición de cuentas. Algunos políticos así lo ven.
algunos gobernantes o algunas personas que están de este lado. Pero también genera una forma de regulación y en esto el periodismo tiene que tener una agenda muy urgente y tiene que haber una línea de especialización para esto, porque tenemos que determinar qué tecnología estamos implementando en las ciudades, con qué contratos, quién es dueño de los datos, quién es realmente dueño de los datos y para beneficio de quién. Y les voy a dar un ejemplo. En Guadalajara, por ejemplo, se hizo un excelente trabajo de reordenamiento y de trabajo para poder interconectar el servicio de transporte público. Pero si ustedes se van a lo que viene siendo una parada de autobús, no encuentran ningún mapa. Es muy limitada la información que tienen para saber qué rutas pasan en esa parada de autobús. La, digamos, forma de pensar del gobierno que estuvo haciendo esto fue, pues, si ya todo el mundo tiene acceso a Google Maps, que es de una empresa privada, entonces mejor le damos los datos de las paradas y las rutas a Google y que la gente consulte en Google Maps. ¿Para qué necesitan que gastemos presupuesto en poner mapas de la parada de camión y qué rutas van a estar impresos en cada parada en toda la ciudad? Pero entonces, al momento que tú le pasas toda esa información que se hizo con erario público, ¿hasta dónde tiene el gobierno el control y hasta dónde Google se vuelve también un actor que puede favorecer a ciertos sectores o a otros y va a lucrar, seguramente va a lucrar porque su naturaleza es de una empresa que tiene que hacer negocio y si tiene oportunidades de hacerlo, lo va a hacer. Así está creado. Entonces, hay preguntas muy importantes. ¿Quién controla los datos urbanos? ¿Quién ofrece la infraestructura y bajo qué convenios están o qué contratos? ¿Existe alguna auditoría de los ciudadanos para esa operación? ¿Tiene algoritmos que son códigos que están operando? ¿Cómo están operando? Y hay posibilidad de que diferentes sistemas se interconecten para que podamos tener una integración de ciudad también desde la perspectiva de tecnología. Entonces, ¿por qué entra el periodismo en esto? Bueno, porque en el modelo de ciudades tradicional, el primero que se empezó a hacer desde principios de los años 2000, cuando empezaron los primeros modelos de ciudades inteligentes, y lo que tienen ustedes ahí enfrente, la primera fotografía es el centro de operaciones que se implementó con IBM en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, por ahí de 2010, y fue el primer espacio con esa inversión y esa magnitud en América Latina. Ya había otros en diferentes partes del mundo y hoy hay centros de operación muy similares en todo México también y en varios estados. Pero ese modelo se llama el modelo del Panopticon. Y ese modelo el Panopticon es un principio que se hizo por ahí de 1800 en Inglaterra para que en una cárcel los celadores pudieran estar en una torre donde pudieran desde ahí observar todos los prisioneros que estaban en las cárceles completas. Entonces, estos centros se equipan de cámaras en todo el espacio de la ciudad y están supervisando todo. Pero, ¿qué ciudadano tiene acceso a esas cámaras? Es solamente control del gobierno. Y eso es como uno de los miedos que entra, porque entonces, ¿dónde está mi garantía de libertad y de privacidad si el gobierno no me está dejando saber bajo un pretexto de cuidarme y está teniendo acceso a todo lo que yo tengo? Es como si tuviera una cámara que está viendo directamente a su sala de su casa y dónde está la privacidad de lo que ustedes quisieran hacer. Se limita. Hay estudios muy serios, universidades, inclusive en Estados Unidos, de la Universidad de Washington y de la Universidad de Duke, que les voy a pasar todas las referencias, las tengo atrás al final de la presentación, donde hicieron una encuesta a miles de personas y les preguntaban qué opinaban de que hubiera sensores en sus ciudades. Y entonces, cuando los sensores se trataba de solamente medir temperatura o cuestiones ambientales, pues la gente decía, no, está bien, que pongan más, no importa, aunque sea gasto. Pero cuando se trataba de poner cámaras, la gente se paralizaba de miedo porque decía, ¿por qué me tienen que estar viendo qué estoy haciendo, hacia dónde voy y todo lo demás? Entonces, entra un tema pues, de quién me preguntó que podías grabarme o que podías tener datos míos para poder hacer. Y la otra parte es que muchos de estos proyectos se vuelven muy largos, muy costosos, cuando no deberían de ser así, deberían ser en algo que llamamos de un mapa de ruta de comunicación muy rápido y donde tiene que entrar en un modelo de métricas que permita que todos sepan lo que está pasando. Y entonces hay ciudades en el mundo que traen modelos de ciudad inteligente donde es más participativo de la sociedad y no decide el gobierno, sino deciden todos los ciudadanos. Podemos decir ampliamente que Ámsterdam es una de las ciudades en Europa que trae un modelo muy donde ellos deciden cómo se va a gastar, qué se va a medir y qué problemas realmente se deben de atender
desde la parte de la ciudadanía, y el gobierno entonces lo que hace es ejecutar lo que se acordó entre todos, también en un tiempo muy rápido y muy alcanzable. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, todos los proyectos tienen una visión, se evalúan, se planean, se ven logros, pero sobre todo se busca que haya una integración de ecosistema. Y entonces, aquí viene como un tema, se vuelve entonces ya no un lujo, sino un tema importante de hacer una digitalización de servicios, de pasar de una ciudad analógica a una digitalización. Después se vuelve muy importante hacer una integración de los datos y después de cómo se van a analizar y con qué tipo de inteligencia artificial y con qué tipo de algoritmos, porque como lo vimos en la plática anterior, la inteligencia artificial depende de quién la programe y quién la entrene y cómo se hizo el algoritmo puede tener sesgos. Esos sesgos quiere decir que puede haber criterios que descarten a cierta gente por cierto nivel de economía y a otros los favorezcan, o lo que sucede, hay sesgos raciales donde los que entrenaron la inteligencia artificial, pues es gente que es de piel blanca y entonces pues tiene catalogados a los de color oscuro como los que son criminales. Y entonces en los sistemas, sucede en muchas ciudades en Estados Unidos y ha sido un gran debate, cuando se detecta quién es el culpable, pues siempre sale gente de color como culpable, como criminales, cuando realmente el tema pues no es un tema de color, sino es tema de ser más objetivos con la realidad. Y esto nos lleva también a que esta tecnología nos debe llevar a una gobernanza de ciudad inteligente, donde sí tenemos una cabeza, pero está tomando informaciones en base a datos y en base a decisiones consensuadas de toda la población. Pero para que lleguemos a eso, nuestra sociedad también tiene que estar preparada para eso. Y la única manera de prepararla es a través del periodismo y a través de las ciencias de la comunicación, porque entonces la gente no va a tener conciencia de por qué es importante decidir sobre lo que está pasando en tu ciudad y hacer esta apropiación de los espacios que tienes en tu ciudad. Hablamos de que entonces, les decía, la vigilancia es un tema que se vuelve muy, muy relevante, porque bajo el pretexto de yo darte seguridad, pues entonces puedo generar una simetría y, por ejemplo, hay un estudio donde las personas que tienen niveles de ingresos más bajos en Estados Unidos, y particularmente un estudio que se hizo en Chicago, pues se consideraba que había zonas de gente más pobre, entonces les mandaban muchas patrullas. Ahora tenemos el famoso ICE, que está utilizando estas tecnologías también para poder deportar gente. Y entonces, en vez de que funcione para que yo tenga servicios para poder vivir mejor en mi ciudad, son servicios que me oprimen, porque entonces funcionan nada más bajo el criterio de algunos cuantos que están decidiendo lo que está pasando. Y sobre todo, los que salen beneficiados, pues no son la mayoría, sino son los grupos más vulnerables los que salen dañados y son los que desconfían de esto. Un ejemplo también en cómo debe de producirse esta información. Todos en las ciudades hoy tenemos sensores, por ejemplo, Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, en área metropolitana, que están viendo la calidad del aire. Pero en este tema de calidad del aire, los sensores están publicando la información en un repositorio porque los gobiernos están obligados ahora, como un tema de transparencia, a tener repositorios de datos abiertos. Si no, váyanse a datamexico.mx. Y cada estado tiene también un repositorio de datos abiertos. Y ustedes pueden ver dónde están los sensores ubicados y cada 15 minutos están enviando reportes de la calidad del aire. Pero ¿qué tal si esta información que está así medio turbia y todo, la baja una aseguradora de seguros médicos y detecta entonces dónde está el aire más contaminado? Seguramente va a ser en colonias de gente que no tiene muchos recursos y que está pegada a fábricas. Y entonces, si viviéramos en un sistema donde para poder tener seguridad social, para poder tener acceso a seguros médicos, tendrías que pagar tu propio seguro médico, que eso pasa en Estados Unidos, la aseguradora podría decir, como ellos viven en una ciudad, en un área de la ciudad donde está muy contaminado, a ellos voy a cobrar más caro. Entonces, ahí ya hay una desviación de ese objetivo de que haya una cobertura universal para todos y que no haya criterios que te discriminen de esa manera, porque ya te ponen en desventaja, porque tu condición social no te va a permitir que te puedas mudar a una zona de la ciudad que seguramente va a ser la más rica, que va a tener muchos árboles, que no va a tener fábricas, que van a tener una mejor calidad de aire para poder vivir. Entonces, eso es precisamente la parte que tiene que estarse cuidando mucho en el tema de la vigilancia. Esta información se vuelve entonces granular, porque entonces puedes tener datos ambientales, pero ¿hasta dónde lo vas a grabar con cámaras como para tener información de las personas
rostros, por ejemplo, cuando alguien entra al metro y graban su rostro bajo un pretexto ahora de que puede ser terrorista y que lo puedan localizar. Y entonces se vuelve muy importante el tipo de dato, cómo se está usando, cómo se está abriendo, y eso tiene que ser decidido entre todos, no solamente entre un gobernante, porque entonces podemos estar en riesgo todos completos como sociedad. Y para eso necesitamos ser educados y para eso necesitamos de periodistas que estén abriendo esta parte. Eh, a veces la fidelidad a la tecnología también, el buscar el cómo, pues tenemos sensores que miden como este que estaba en este poste y cuando salgan entonces van a ver que hay un mundo que los vigila, porque hay postes que tienen ya sistemas con sensores para poder escuchar cuando haya disparos y entonces poder movilizar acciones reactivas, pero dijimos que lo que queremos es ser más preventivo. Pero entonces resulta que estos sensores, y eso sucede en Estados Unidos, los cargan todos a zonas donde está la parte de las poblaciones con menos recursos, y entonces es como un tema de, pues, estos son los que tenemos, tiene que haber un culpable y estos son los que vamos a mover, pero realmente el impacto no está ahí. Los criminales pueden estar en todas partes. Entonces tiene que haber un tema muy ético sobre los sistemas para poder entonces decidir dónde se van a poner estos sensores que realmente vayan a cubrir a todos. Y esto entonces, pues nos lleva a una promesa de tecnología que se vuelve en un vacío de cómo lo voy a contar, un rechazo ciudadano y al final un proyecto que no va a funcionar de ciudad, como hemos visto muchos proyectos que se han implementado y que no funcionan y se dice que la Smart City entonces pues no es completamente, ¿no? Por ejemplo, en Toronto trataron de poner sensores con cámaras para garantizar la seguridad y el proyecto fue rechazado por la ciudadanía y fracasó. La tecnología estaba a punto para hacer todo, pero no había cómo probarlo porque entonces decían, eh, la policía, las aseguradoras, corporaciones, pues no va a ser algo que se pueda verificar. Sin embargo, por ejemplo, en Alemania sí hubo un proyecto en la ciudad de Stuttgart donde una serie de periodistas dijeron, aquí hay un problema de accidentes viales, de ciclistas, y vamos a ver qué pasa. Entonces escogieron a 100 lectores de su periódico y armaron con ellos un sensor en sus bicicletas ultrasónico para ver a qué distancia pasaban los autos de ellos sobre las vías ciclistas. Durante 7 meses estuvieron corriendo con estos sensores captando datos, hicieron una recolección de 16,000 datos y sobre esos 16,000 datos encontraron que en 9,600 ocasiones habían tenido problemas de que el conductor de auto no respetaba la velocidad de 1,5 metros que tenía que mantener forzosamente para poder mantener seguro al ciclista. Entonces, con esa información ya tan contundente, los periodistas junto con todos los ciudadanos fueron al gobierno y pidieron que se modificaran las ciclovías para que tuvieran más espacio y pusieran con menos riesgo a las personas, porque tenías más del 60% de espacios con vías de paso para bicicletas que estaban arriesgando a los ciclistas cuando realmente la acción era muy buena. Entonces, se vuelve muy importante el cómo activamos a la sociedad y cómo la sociedad toma conciencia y lo que el gobierno cree que conviene, porque pues es muy fácil, se regula por todos, no solamente por una sola entidad. Bueno, entonces la inteligencia de una ciudad no está en sus sensores, sino en la capacidad que tenemos todos los habitantes para poder tomar decisiones sin tener que sacrificar nuestra dignidad. Y también esto nos lleva a que no todos van a tener un iPhone que cuesta 30,000 pesos o que cuesta 20,000 pesos. Entonces hay que considerar también la tecnología, que todos ellos que no tienen este acceso puedan tener forma de accesarla para tomar decisiones sin que eso les cueste más, porque ya lo están pagando en todos los impuestos que están derivándose dentro de las ciudades. Las ciudades deben ser centradas en los humanos y por lo tanto los datos se deben de preservar por muchos años. No, tal vez es algo que debe durar 24 horas, simplemente lo necesario para poder ayudar a predecir y esto no debe vulnerar a la ciudadanía. Cuando se hagan portales de datos abiertos, es muy importante que se decida qué se va a publicar abierto, qué implica, para qué se debe usar y también con qué algoritmo se va a procesar todo eso para que después haya un tema de democracia urbana. Y entonces el periodismo debe tener esta capacidad de entender esas tecnologías, estos datos, para que sean un puente crítico entre lo que es los algoritmos que se usaron, cómo se están tomando las decisiones y cómo la gente lo está recibiendo para que entonces podamos ir madurando en cómo estamos viviendo en las ciudades. Les decía que había innovación, pero esta no surge si no hay ideas, si no hay colaboración y talento. Hay un ambiente y personas, y esto forma grupos de trabajo
pero también la ciudad es un aprendizaje de muchos errores. Y si no hay una narrativa crónica de todo esto, no vamos a aprender. Se nos va a olvidar que nos equivocamos muchas veces para poder hacer algo bien. Y cuando al final una administración ya hizo algo bien, la cambiamos y llega otra administración y empieza de cero. Entonces también el periodismo tiene una responsabilidad muy grande de llevar esta crónica de lo que está funcionando bien y también de lo que está funcionando mal para que no lo repitamos. Y para que la sociedad también tome conciencia y no estemos otra vez improvisando, no lleguemos. Como veíamos, estaríamos al Valle de la Muerte porque se ve muy bonita la ciudad cuando la vamos a transformar, pero hacerlo es una inversión y un esfuerzo de todos, sino a todos los que les han levantado calles para volver a repavimentar. Aquí en Guadalajara se repavimentaron en la administración anterior con concreto, muchas calles que tenían asfalto, y eso fue en el centro. Fueron meses y años de estar sufriendo con tierra, negocios que fracasaron porque eran inaccesibles y porque estaban expuestos a estas obras públicas necesarias, porque tal vez había más de 150 años o de 80 años que no se había hecho una intervención de ese nivel, les iba a ir mejor, pero mientras, pues fue muy complejo y habrá que ver si les preguntaron. Y entonces les decía que en las tecnologías está la conectividad, los sensores y luego todo el software con los algoritmos y con la inteligencia artificial que está operando. Son ciudades que sí han funcionado, pero también hay que ver el costo de lo que lleva, como San Francisco, Singapur, Seúl, Helsinki, Londres, Boston, Barcelona, Wuxi en China y Zúrich, que esto ya lo platicaremos después. Y temas donde realmente la inteligencia artificial ha sumado para mejorar la movilidad, para poder tener mayor inclusión, mejorar la educación, ayudar a entender y descarbonizar en el tema de medio ambiente, para tener mayor seguridad, mayor salud, creatividad y también para que el gobierno sea más eficaz en lo que está haciendo. Pero entonces les decía que teníamos esta visión de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Gran Guerra Mundial, en donde produce, úsalo como si dispararas un arma y tíralo. Y vuelve a sacar otra vez materia prima y otra vez. Y así nos la llevamos porque nos quedamos conectados con eso. Pero hoy está este movimiento de lo que vienen siendo las economías circulares, donde entonces debes de reparar, reducir, remanufacturar, repensar, reciclar, recuperar, reclamar, respetar, rediseñar y reimaginar todo lo que estamos consumiendo para que podamos funcionar como sociedad. Las ciudades en un modelo lineal hoy estamos adquiriendo productos, comida, por ejemplo, que viene en embalajes, que tiramos el embalaje, vamos al supermercado y ¿cuántos embalajes tiramos cuando pasamos de consumir todo lo que tuvimos en el supermercado? Es altísimo. Y eso es dinero y lo estamos tirando. Y en esto un finlandés me decía, ustedes en México son millonarios porque tiran tanta basura que vale tanto dinero y no les importa, como si tuvieran esa cantidad de dinero eterna. Dice, en Finlandia esa basura es dinero porque es materia prima que reconvertimos en energía, reconvertimos en fertilizante, reconvertimos en combustibles, en otro tipo de cosas. Y si ustedes tuvieran esa capacidad de hacerlo, tendrían otro nivel. Y sus ciudades, en vez de aventar toda la basura a tiraderos, que tenemos hoy vertederos enormes, que no sabemos qué hacer con ellos, que están creando otros problemas en nuestras ciudades, sería una forma también de hacerlas otra vez sostenibles. Pero otra vez, esto es como una utopía, hay que caminar hacia eso, pero para eso hay que hacer una conciencia y para eso necesitamos periodismo que esté dedicado a hacer esa conciencia en la ciudadanía. En las ciudades y en esta época del Antropoceno es un tema muy importante que debemos de llevar, la historia de nuestro tiempo, que si no en poquitas décadas vamos a terminar de colapsar todo nuestro planeta. Entonces, es muy importante que si tenemos el poder de la información y de encontrar las verdades, lo hagamos visible en nuestra sociedad para que entonces podamos todos caminar hacia las acciones que nos lleven a mantener este planeta y que podamos vivir todos con una calidad. Y esto es un rol muy importante de la comunicación. Claro, en el periodismo, aquellos que nada más se dedican a cubrir ruedas de prensa y hagan la transcripción y lo publican en una columna, pues están fuera del negocio. Porque hoy una grabadora con inteligencia artificial puede jalar todo lo que se dijo en la red de prensa, hacer una síntesis muy rápida y ser publicado a un costo muchísimo más barato y además sin cansarse, mientras haya energía que lo alimente, puede producir todo lo que se necesite y entonces ahí se queda. Pero entonces sí podemos crear el super periodista
que utilizando la inteligencia artificial ahora puede ingerir mucho más información para encontrar todavía la verdad más profunda, tenga criterio, tenga ética de cómo se debe dirigir y tenga ese pensamiento de lo que debe de comunicar de manera objetiva, como debe ser, utilizando la tecnología. Entonces, esos periodistas tienen asegurado trabajo por las siguientes décadas antes de que se colapse el planeta si es que no logramos hacer que esto se detenga. Hay revistas que ya tienen bots. Por ejemplo, yo estoy suscrito a un periódico que es El Economista, que es inglés, y el New York Times también lo hace, eh, donde ya inclusive te lo hacen explícito. Esos artículos son generados por inteligencia artificial y lo único que están haciendo es censando de diferentes fuentes, califican que la fuente es fidedigna, porque eso es muy importante, generan los borradores y después ya salen. En el mundo científico también ya se vuelve más difícil distinguir qué fue un artículo generado por un investigador humano y qué fue generado todo con inteligencia artificial de todo lo que está. Entonces, se vuelve importante, pues sí, podríamos hacer un artículo falso o podríamos utilizar esta inteligencia artificial maravillosa para poder acelerar la investigación y llegar más lejos todavía. Y creo que si nos quedamos en esta visión de el sistema, porque tengo que tener mi sistema nacional, o de utilizarlo para realmente hacer un descubrimiento importante para mi sociedad, entonces es un tema de mucho valor para la inteligencia artificial y para mi carrera. Por ahí en la curva verde tenemos el periodista aumentado. Esto es una mezcla que hice también entre varias herramientas de inteligencia artificial para esta presentación. Y créanme que junté más de 60 fuentes de investigación de artículos científicos bien referenciados para que esto pudiera estar presente. Entonces, esta la hice con Google, con Notebooks LM, pero habla sobre las capacidades de la inteligencia artificial y vean cómo la curva de periodista aumentado sube en las capacidades de complejidad cognitiva que pueden llegar a analizar, contra tareas que serían imposibles de revisar archivos que no habría tiempo en la vida humana para poder encontrarlo y bajarlo básicamente. Entonces, hoy podemos hacer mejores análisis críticos, podemos tener contextos sociohistóricos. Los periodistas como humanos tenemos esa capacidad y tienen esa capacidad de poder hacer mayor empatía humana en investigación de campo y además pueden hacer un mejor escrutinio de las bases que están llevando. Entonces, el periodista no va a desaparecer. Lo que va a desaparecer son aquellos que no utilizan inteligencia artificial y que se queden con competencias que van a ir siendo obsoletas porque van a ser reemplazados muy rápido por aquellos que sí lo están usando. Y esto no solamente en el tema del periodismo, sino en muchas otras profesiones donde esto está aumentando mucho las capacidades y hay que verlo como un tema que nos va a permitir que sea mucho más efectivo. Entonces, tenemos ahora la posibilidad de que un redactor de nivel o alguien que procesa datos, pues ahora se convierte en un ingeniero de prompts que está curando con IA generativa información para tener el control de la inteligencia artificial, no que la inteligencia lo controle a él, sino que él tenga el control para que entonces pueda extraer lo que se vuelve importante, que en este caso sería la verdad que está buscando, para poder estructurar narrativas más complejas y para que entonces pues, se detecten sesgos en las bases de datos y en los algoritmos que se están usando para que la información realmente esté funcionando. Entonces, si utilizamos esto, pues van a crecer un 38% de capacidad según PricewaterhouseCoopers y según el Foro Económico Mundial, pues van a haber 11 millones de nuevos empleos. Pues entonces hay que redefinir cómo estamos enseñando periodismo en las universidades para que esto pueda estar al día con lo que se tiene que cruzar ahora. Tenemos entonces la parte tradicional versus la aumentada, donde entonces hay un tema de entender algo de tecnología como el procesamiento de datos, minería de datos, bases de datos, que son conceptos que se veían exclusivamente en ingeniería. Yo recomiendo a los actuales que se junten con un ingeniero y se vayan a comer, se vayan a hacer una fiesta, se vayan a cenar y platiquen, porque esto va a empezar a hacer más integración, a que puedan facilitar la participación ciudadana y un codiseño social, y también a que pueda haber un monitoreo continuo entre el interés de las cosas y un nuevo concepto que se llama, que es el periodismo de esos sensores de las cosas. Entonces, se vuelve como un tema donde tenemos que romper esa brecha de desigualdad que está sucediendo mediática y que quiere decir que grandes empresas que tienen muchos recursos están financiando hoy desarrollos propios de inteligencia artificial y medios locales, pues entonces corren el riesgo de ser rezagadas si no tienen acceso a esto. Y por eso es importante que nosotros también tengamos ese papel importante de estar creando lo nuestro y nuestra parte. ¿Qué es lo que lleva el periodista? Bueno, pues una responsabilidad de los algoritmos, entenderlos. Entonces, para eso debemos de trabajar en crear diplomados, debemos de trabajar en reformar
carreras, nuevas orientaciones de salida, nuevos posgrados. Debe haber contextualización de las herramientas que están utilizando. No debemos de olvidar mucho esa parte de la intervención humana y sobre todo mucho juicio ético para poder entender que esto sea para todos, no solamente para beneficio de unos cuantos y para que la verdad sea absoluta, no solamente parcial para algunos. Entonces, esto implica que en las ciudades, los periodistas, si queremos que el antropoceno cambie, que brinquemos esta era y que podamos lograr un equilibrio, la inteligencia artificial nos da esta oportunidad de poder entonces empezar a crear esta conciencia y entonces el periodista debe ser un auditor de esos algoritmos urbanos que están ocurriendo, denunciar cuando hay sesgos y sumarlo con toda la población para que la población también empiece a entender y a madurar, porque si la población no entiende esto, pues de nada sirve que se esté publicando, no lo va a leer ni le va a hacer caso, va a estar captiva en otros tipos de cosas. ¿Qué sucede? Bueno, pues tenemos forma de monitorear la ciencia, tenemos mucha velocidad sin que podamos perder profundidad utilizando la inteligencia artificial y sobre todo podemos hacer síntesis que nos ayuda también a volúmenes impensables. Por ejemplo, en cuestión yo de menos de una semana ingerí 60 publicaciones que había científicas para poder hacer esta presentación en una parte y esto fue gracias a que pude sintetizar muchos artículos para ver qué era lo valioso, qué se conectaba, qué no se conectaba dentro de lo que íbamos a vaciar en esta presentación. Esto no lo hacía antes así, pero sí me está dando otro alcance distinto. El periodista entonces se vuelve un puente humano entre la gobernanza urbana y entonces todo empieza con el lente de qué sensores están pasando, cómo conectamos a los ciudadanos para que tomen conciencia de las plataformas digitales, cómo están funcionando, un tema de rendición de cuentas, que no solamente publicar datos, sino más bien qué datos deben de publicarse y cuáles no. Y finalmente, el municipio pues trabaja sobre lo que se estuvo mencionando en esta información que se está poniendo. Fracasos de los medios actuales versus los medios modernos. Tienen a la izquierda los reportes tradicionales de cómo aunque se está hablando de que tenemos un cambio climático inminente y hay incendios tremendos que están sucediendo en California, aquí en Guadalajara tenemos también en el Bosque de la Primavera incendios que han sido devastadores, que la ciudad inclusive se ha visto como el volcán del Popocatépetl, que de repente también afecta mucho la ciudad, versus hacer un nuevo periodismo con aplicaciones donde entonces se habilita a la gente para que pueda determinar cuántos árboles hay en tu lugar, cómo impactan estos árboles, que todos puedan sumar, medir, que midan calidades en el consumo de energía, por ejemplo, un periodismo ambiental. Y entonces el periodista recolecta toda esta información y esta información entonces la gente la puede, la construyó, no fue con el gobierno, y esto antepone otro peso contra la información que surge, pues, propuesta por el gobierno. Y esto ya permite que haya otra toma de decisiones y todos participan y todos se apropian de la infraestructura que está poniéndose en la ciudad. Lo que la inteligencia artificial no puede hacer es generar empatía con las personas, aunque haya avatares muy bonitos y todo, y ya estén como muy automatizados y pueda haber suplantación de identidades, no está todavía esa empatía puesta al 100. Tampoco la inteligencia artificial entiende, porque no es una inteligencia que tenga emociones y sentimientos, entender cuando hay crisis bajo un contexto, y además tampoco tiene un juicio editorial ético. Eso también lo deben tener muy presente. Y eso sí lo tiene el humano, que sí podemos al periodista o al de ciencias de la comunicación que utiliza estas herramientas, entonces se vuelve alguien superpoderoso. Y entonces, en el modelo de economías circulares, en este cambio que debemos de tener, pues sí nos permite que sobre los datos ambientales hagamos auditorías, haya narrativas de empoderamiento y se genere una transparencia y autonomía en todo lo que está pasando. Y también nos proteja de que entonces esos datos pues no exhiban a personas que van a ser segregadas, como decíamos en el caso de las aseguradoras médicas, que por estar viviendo en una colonia donde el aire está más contaminado, te van a cobrar más caro y por lo tanto no vas a tener cobertura médica y al final pues no te resuelve tu problema como ciudadano para que puedas tener servicios médicos de calidad. Bueno, la economía circular es importante y eso implica rediseñar todos nuestros productos y eso implica quien lo está haciendo bien anunciarlo, llevar esa crónica, esa narrativa, y quien lo está haciendo mal también decirlo para que entonces se corrija. En Finlandia, en los Países Bajos, la gente no compra productos si no se pueden reparar y si no se pueden, al final de su ciclo de vida, reciclar
y otra vez extraer toda su materia prima. Nosotros decidimos qué consumimos, pero si no estamos educados para eso y no se nos dice cómo, no vamos a poder decidir, vamos a seguir comprando lo mismo que sigue siendo desechable. Y bueno, por ejemplo, el ejemplo está aquí de optimización de rutas también, que pueden reducir emisiones de carbono y otros temas que están en las ciudades. En la circularidad, entonces, pues hay todo un tema de auditoría de sensores, narrativas de empoderamiento, transparencia de estrategia. Voy a llevar un poquito más rápido. Y dentro de esto, pues está, entonces, como lo decimos, esos sesgos algorítmicos que puede suceder con la inteligencia artificial que se utiliza en las ciudades para reconocimiento facial sesgado o algoritmos de vigilancia policial predictiva, que cuando hay corrupción también no sabemos esta información que está cerrada en los gobiernos, dónde va a parar, y eso pone todavía más en riesgo a la ciudadanía. El capitalismo de una vigilancia y privacidad, recolección de datos sin consentimiento de las personas. Hay empresas, por ejemplo, como IBM, que por políticas de hace como 10 años dejó de utilizar tecnologías de reconocimiento facial. Entonces, cuando les digan que es lo máximo hacer reconocimiento facial de personas, en muchas partes ya se quitó para no afectar la privacidad de las personas. Y por otro lado, también para detectar cuándo pues empiezan a haber alucinaciones o deepfakes, porque ahorita en estos modelos generativos, lo que son las tecnologías de inteligencia artificial buscan siempre dar una respuesta, aunque no sea cierta, y hoy encontrar la verdad es muy difícil. De hecho, cuando llegó toda esta era de transformación de las redes sociales, que es muy reciente, todo empezó en el 2005, 2006, cuando salieron las primeras redes sociales como Twitter y Facebook, y luego después que los periódicos dejan de estar en formato impreso y que ahora están en páginas que les ofreció Google para que pudieran ser publicados, pero que a cambio de estar publicados sin costo, se llenan de muchos anuncios de cualquier tipo de cosa. Entonces, eso nos hizo que a los ciudadanos perdiéramos la fe o el gusto por leer el periódico. Yo era todavía de los niños cuando estaba pequeño, hace ya medio siglo, prácticamente más de medio siglo, de los que todavía colectaba papel periódico para llevar a la escuela porque ese papel se reciclaba. Porque entonces en mi casa siempre había un periódico que se leía, había crucigramas que se llenaban y había todo, y se respetaba mucho este periodismo que se estaba poniendo y cada periódico traía su matiz. Esto sigue existiendo, pero se perdió, se diluyó al momento de pasar por esta capa digital y al momento de que hoy estamos como en mucha indefinición de hacia dónde va, y es muy importante que eso se retome, que si haya un periodismo que esté reconocido por ese valor, que entre todo este mar de información que estamos teniendo, otra vez resurja y nos presente lo que es realmente valioso para nosotros. Es muy importante entonces que haya estos marcos de supervisión ética donde haya una acción de supervisión humana, un tema de gestión de privacidad. La Comunidad Europea tiene muy claro eso y lo está haciendo muy fuerte. Tiene que haber una transparencia y explicabilidad de cómo estás usando la inteligencia artificial y si ustedes periodistas lo utilizan, es decir, cuál fue el camino que llegaste para encontrar esto a través de la inteligencia artificial generativa. Y tiene que haber una auditoría de diversidad que esté revisando constantemente los datos para poder garantizar que hay una equidad en lo que se está presentando. Entonces, hay una respuesta ética. Otra vez repito, es auditar, democratizar, narrar. Y entonces en el centro, si tenemos ciudades inteligentes, ahora tienen más trabajo porque su papel está en regular que sí llegamos a esta meta de sostenibilidad ambiental para que lo que platicé al principio no se vuelva una catástrofe y no sea negativo, sino que lo transformen en algo verde como está ahí y que un aliado de todo esto está en la tecnología y la inteligencia artificial, no es un enemigo, pero sí hay que prepararse para poder tomarlo y es una ruta de diálogo entre los ciudadanos y los gobiernos. Entonces, esto nos permite que podamos tener realmente ciudades que estén aumentadas. Y bueno, comentarles de Guadalajara, 6 millones de habitantes. Iniciamos un proyecto de ciudad inteligente desde 2012. Puebla también inició su proyecto de ciudad inteligente. Logramos juntar 600 empresas de alta tecnología que están incubadas en el perímetro del área metropolitana. Eso nos lleva que hay más de 150,000 personas que trabajan en este tipo de industria que genera otro ambiente diferente en Guadalajara. Más de 400,000 estudiantes, solamente 300, cerca de 300,000, 350,000 de la Universidad de Guadalajara, junto con las demás universidades privadas y otras públicas tecnológicos. Y un IMEPLAN, que es una integración metropolitana de 9 municipios, que en 2021 fue reconocido por las Naciones Unidas, y cámaras de industria que están trabajando continuamente en diferentes sectores para mover, pero aún así no es suficiente.
porque no tenemos todavía esa fuerza. Bueno, está Alex, que está propulsando de este lado muchas cosas con Futuralia, pero nos falta todavía más fuerza para poder comunicar y conectar en estos temas. Parte del plan que se hizo con el MIT en Boston, para Guadalajara, que se materializó una parte nada más de esto, pero sigue siendo nuestro imaginario de llegar, y en eso estamos trabajando todavía muchos ciudadanos que nos quedamos enamorados de este proyecto de transformación de ciudad y de revivir el centro de Guadalajara. Y Guadalajara, que es reconocida con varias ciudades en el mundo a través de una asociación de ingenieros, que es de más, cerca de 500,000 de ingenieros en el mundo afiliados, está reconocida como una ciudad que está apostándole a transformarse, y en ese proceso comunicamos siempre lo que estamos haciendo junto con otras ciudades en África como Casablanca, en Italia como Trento, en China como Wuxi o en Estados Unidos como Kansas. Y dentro de la UDG, pues está el Centro de Innovación, que lo dirige la doctora Rocío Maciel, donde dijimos, no es solamente pensar, sino también es cómo vamos a hacer que las cosas sucedan. Ahí tenemos un think tank donde ideamos, transformamos, trabajamos con muchos estudiantes de posgrado, con un objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, y que por eso estamos sumando con todos ustedes aquí. Este es donde está el Centro de Innovación en Ciudades Inteligentes, un nuevo centro que abrimos, que es el QGDL. Y bueno, ya para cerrar, pues la verdad sigue siendo el algoritmo más poderoso. Pero en este mundo de tanta información que tenemos, la inteligencia artificial no va a reemplazar para nada la curiosidad humana, ni la empatía, ni la autoridad moral. Al contrario, si sabemos usarla bien, va a expandir todo eso. Y no son solamente los redactores, sino también ahora ustedes como expertos en ciencias de la comunicación deben de ser auditores de algoritmos, arquitectos de participación ciudadana y guardianes de la sostenibilidad del planeta. Ahora sí les pusimos una tarea muy fuerte, pero claro, es entre todos. El futuro del periodismo no es competir contra la máquina, sino más bien es dirigirla para poder llegar más lejos. Hay que educar a la gente en el tema de los datos abiertos, y para esto debe haber una cultura periodística orientada a esta verificación, a este acceso. Y yo veo carreras como las que tenemos de inteligencia artificial, donde los egresados de una licenciatura deberían de seguir después a un posgrado que los forme como periodistas, y al revés, periodistas que suban a posgrados donde se formen expertos en este tema de inteligencia artificial y de algoritmos, que ya no es un privilegio solamente de los tecnólogos o de las ingenierías. Y además, el periodismo independiente dotado de herramientas de análisis algorítmico debe de tener esa responsabilidad de poder auditar los sistemas y poder decir si está bien o no. Ya no se debe dejar espacio para la improvisación. Entonces, en esas ciudades del antropoceno, para que sean más justas y habitables, no solamente se trata de tener una inversión muy fuerte en sensores y en tecnología y en equipos, sino más bien se vuelve en cómo lo vamos a usar para que no haya desigualdad entre los diferentes grupos que tenemos que conviven, estratos sociales. ¿Cómo vamos a hacer realmente los espacios más sostenibles? Y esto implica que se pueda tener un censo de lo que se está usando, de cómo estamos consumiendo, de cuánto se está reutilizando la materia prima, de cómo estamos diseñando todo en base a los derechos de los ciudadanos. Y entonces, la pregunta más importante es, ¿para quién construimos las ciudades? ¿Para unos cuantos o para que todos podamos vivir en ellas? Y los datos, ¿van a ser datos que nos van a liberar o nos van a controlar? Son preguntas que quedan solo para que los puedan tener. Y con esto, pues cierro la presentación y agradezco mucho. Y si hay espacio, pues con mucho gusto por la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, Pues ahí está el muchísimas correo, la presentación te los gracias. voy a mandar. Y después hay toda una serie de referencias que después podrán ver que están bien interesantes para que las analicen con su motor de inteligencia artificial. Gracias, doctor. Yo tengo una pregunta, ya la puse en el... Adelante. ¿Cómo podemos como periodistas obtener información para crear contenidos sobre sostenibilidad que sean atractivos para nuestros lectores sin darles un mensaje catastrofista? Muy buena pregunta, como siempre. A veces estamos acostumbrados en que ciertos medios de comunicación, cuando estaba la televisión abierta, pues para vender lo que vendían era accidentes,
problemas de violencia y otras cosas. Y otra vez esta visión catastrófica, ¿no? De que todo se estaba. Pero también hay que enfocarse en hacer un equilibrio entre las cosas buenas que están pasando y entonces empezar a revisar los portales de datos abiertos que tiene una ciudad y eso, hacerse la pregunta de para qué le va a servir a la ciudadanía en este tema de poder mejorar su espacio en el medio ambiente, es como un buen principio para empezar a sacar muchos artículos y muchas crónicas que podrían estar hablando de cómo podemos tener mejores usos de lo que ya invertimos, aunque no nos dimos cuenta y nos apropiemos de todo eso. Por ejemplo, hay ciudades que han invertido, hablo de Guadalajara porque es donde mejor conozco y me muevo, en cientos de kilómetros de espacios para bicicletas. Y también hay todo un repositorio de datos abiertos donde se puede ver el uso de las bicicletas de todos los días, cuánto está funcionando. Y hacer un artículo sobre eso se vuelve entonces interesante porque hubo quien se quejó cuando estaba haciendo eso, pues claro, su casa le bloquearon la salida para poder hacer que hubiera un paso de vía de bicicletas con herramientas, elementos de contención, pero a 10 años de eso, a 5 años de que se hizo esa obra, qué beneficios ha dado y cómo la gente lo está aprovechando, pues entonces se vuelve importante el que lo puedan ver de esa manera, pero también los sensores que están midiendo la contaminación, qué tanto están midiéndolo, qué tan calibrados están, ya se pueden a volver auditores y qué tanto se están utilizando para prevenir situaciones, es donde se vuelve interesante. ¿Y cómo lo conectamos con el talento joven que está viendo soluciones? Por ejemplo, ayer tuvimos de esos 3 días estamos en un bootcamp en la Universidad de Guadalajara con ideas innovadoras y atrevidas de estudiantes resolviendo problemas del mundo. Y uno de los equipos que presentó, tuvimos la presentación de 240 proyectos, pero un equipo en particular estaba hablando de que en incendios forestales, donde se reseca demasiado el clima, como está pasando en esta época en Guadalajara, en el bosque de la primavera, se puede prevenir los incendios si hacemos un análisis con algoritmos de inteligencia artificial de las zonas que se vuelven más resecas y que tienen las condiciones históricas como para que se prendiera un fuego en eso y entonces poner el foco ahí antes de que sucedan las cosas. Y si todo esto lo acompañamos con los expertos en ciencias de la comunicación, puede tener otro impacto en la sociedad y entonces se puede materializar en un proyecto. Espero haber dado algo a la respuesta de la pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, hay más preguntas. Si nos apoya, doctor Estrada, a mediar las preguntas, por favor. Sí, claro que sí, muchas gracias. Voy a hacer una lectura muy rápida para dar el uso de la voz también a quienes han alzado la mano. Dice Miguel, me encantó la presentación del doctor Víctor Larios. El tema de la ecología y la tecnología resulta fascinante, pero también profundamente preocupante por la contaminación que generan sus componentes y las enfermedades que afectan a quienes los recolectan. Lo que hoy tenemos como basura tecnológica. Y bueno, también nos pregunta Mari, ¿cómo pueden los periodistas adaptarse al uso de la inteligencia artificial para seguir siendo relevantes y mantener el pensamiento crítico dentro de la sociedad? Esta pregunta la hace esta chica que está justo dentro de la licenciatura en periodismo. ¿Qué nos podrías contestar? Y voy a unirla con esta otra pregunta que dice, ¿la inteligencia artificial puede eliminar los libros completamente para que la sociedad deje de leer los libros físicamente? Víctor, ¿tú qué piensas? Bueno, la primera pregunta, yo creo que eso es como pasar, para un periodista debe ser así. Es como antes no teníamos microscopios y entonces lo único que teníamos era una lupa que nos permitía ver cómo estaban los microbios o lo que veíamos sucio y no veíamos más. Pero la inteligencia artificial nos da la posibilidad de tener ese microscopio que nos permite amplificar cientos de veces para poder ver realmente qué está pasando ahí adentro. Entonces, es verlo como esa posibilidad de que con un volumen impresionante de información que sea confiable y además aprender a seleccionar esa información que sea confiable, qué podemos encontrar más allá de la superficie, como llamamos ese iceberg, y de una verdad que después podemos convertirla ya en una respuesta que explique por qué están pasando las cosas como vienen. Entonces, nos da otra potencia para poder entender otro mundo que no podíamos entender si lo usamos bien. Y en el tema de los libros, como decíamos, pues yo podría tener una obra maestra de literatura y claro que se la puedo ingestar a una inteligencia artificial y entonces me va a dar el resumen de qué se trató y ya se acabó. Pero, por ejemplo,
si alguno de ustedes, yo estoy seguro que sí, han leído a Kafka y leyeron El Proceso. Cuando yo lo leí la primera vez, no dormía. Estaba en un estado psicológico tremendo, porque estas obras de arte literaria lo que nos transmiten son emociones cuando lo estamos leyendo. Entonces, eso no lo puedes hacer con un resumen de inteligencia artificial. Y yo creo que la gente no va a dejar de leer estas buenas obras literarias, porque realmente eso, cualquier obra así, nos transmite todo lo que está pasando directamente, y es algo que se disfruta también y es lo que nos humaniza también. Es como la música también, ¿no? La música es lo que nos hace también en algún momento cambiar nuestro estado de ánimo, porque es muy profunda, no solamente en la letra, sino también en las armonizaciones y la composición que está puesta. Y sí, podríamos tener una inteligencia artificial que nos sintetizara la música, pero no es lo mismo que poder disfrutarla en toda su extensión y vivirla, porque eso nos lleva como a recibir lo que el compositor quiso transmitir en ese momento, y que lo hizo tan vivo que ahí está y lo podemos reproducir muchas veces y nos lleva siempre a la misma situación. Sí, claro. Voy a dar ahora el uso de la voz a Mario Fonseca, quien quiere hacer una pregunta en vivo. Y Víctor, por favor, deja de compartir para que te podamos ver en pantalla completa. Perfecto. Buenas Adelante, tardes, Mario. doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Pues muy buena la ponencia, muy bien documentada. Hacer un comentario, doctor. De los países que usted comentó, la característica es que esos países tienen un proyecto de país y sobre ese proyecto de país hacen políticas públicas y esas políticas públicas dan un resultado que usted mismo nos explicó y nos mencionó. Entonces, eso es consecuencia de cómo un país tiene un proyecto y ese lo traslada a las políticas públicas. Y esas políticas públicas, como hay transparencia, la población y los periodistas pueden tener áreas de transparencia para comparar lo que dice el gobierno que se está haciendo, cuánto se está gastando, si ya lo concluyó, no lo concluyó, qué problemas tuvo para concluirlo, cómo estuvieron revisando esa política pública. Desafortunadamente, desde la administración pasada ya no hay un plan nacional de desarrollo, por lo tanto no hay políticas públicas. Entonces, si no tenemos un eje, difícilmente vamos a poder avanzar para poder reactivar algo. Por ejemplo, lo que usted dice de los proyectos de las ciudades, que son muy necesarias, pero se carece de un proyecto. Y eso está, por ejemplo, en la Ciudad de México, ahorita con la característica que está el Mundial. Hace 7 años se firmaron acuerdos, se llegaron a ciertas características para que en 7 años se pudiera remodelar la Ciudad de México, y apenas lo estamos haciendo de 3 meses para acá. Entonces, en conclusión, a lo que yo insisto, es que si no hay un plan de gobierno, no puede haber políticas públicas. Y si no hay políticas públicas, pues es como si estuviéramos dando pues así golpes de ciego, ¿no? Gracias, doctor. Claro que sí, pues muy interesante tu comentario, Mario, muchísimas gracias. Voy a pasar a otra pregunta muy interesante que nos hace Karen. Dice, ¿qué papel debe tener el periodista frente al crecimiento de la inteligencia artificial en la cobertura informativa? ¿Tú qué piensas, Víctor? Y te voy a unir con esta otra pregunta que dice, ¿puede la inteligencia artificial ayudarnos a predecir y reducir la contaminación en el aire de las ciudades? Que en este caso tú eres especialista en ciudades. ¿Qué más podemos hacer con la inteligencia artificial? Bueno, en la primera pregunta, yo creo que, como decíamos, esta herramienta nos da una capacidad si la sabemos dirigir, y para eso hay que tener esa capacitación, y para eso podemos trabajar como universidades, informar estos diplomados para que los periodistas puedan tener, y los expertos en ciencias de la comunicación puedan tener las herramientas para poder utilizarlo y tener el control. eh, pues nos da la capacidad entonces de tener mucho mayor volumen de información y extraer conclusiones más finas y más nítidas de lo que estamos investigando. Entonces, eso es algo que se vuelve una gran área de oportunidad, y eso es como lo debemos de ver, pero nosotros debemos tener siempre el control, no ella por sí sola,
generarlo, porque entonces puede tener alucinaciones que nosotros no nos va a dejar de que sigamos haciendo todavía una curación de esa información que se genere y de al final la versión final es propia de nosotros, pero ayudados y aumentados por esa herramienta. Ahora, esto nos lleva a la segunda pregunta que decía cómo esto va a ayudar a las ciudades, esta inteligencia artificial, a que puedan evolucionar y a detener este tema del antropoceno, de estos riesgos que tenemos ambientales. Y entonces nos lleva también a que entonces estamos acelerando muchas áreas de conocimiento y la innovación entonces ahora, más que nunca, se puede potenciar con la inteligencia artificial, pero siempre dirigida por una persona, por un investigador, por un equipo de investigadores. Eh, Sam Altman, que es el director de OpenAI, decía, tenemos la inteligencia artificial hoy en OpenAI a través de ChatGPT y créanme que la cantidad de personas que la están usando, que están desperdiciándola para decir tonterías, para poder preguntar cosas que no tienen mucho valor, es altísima. Dice, si todos ellos, pero es mi modelo como empresa los necesita, porque están pagando por tener acceso a esto, simplemente para hacer cosas que no están sirviendo de provecho para es completamente lúdico, pero hasta un extremo de no funcionar. Había un muchacho que no le escribía a su mamá, me lo comentó un amigo, iba para Estados Unidos y lo que hacía es que le decía, ChatGPT, escribirle un correo a mi mamá para que le diga que estoy bien. Ya le hacía todo un correo largo y lo enviaba. Quemar la inteligencia artificial en eso es lo peor y eso tenemos que crear una conciencia en la sociedad porque se decía que lo que tenemos hoy de tecnología podría crear la vacuna contra el cáncer. Estamos muy cerca en el mundo de la ciencia de encontrar esa vacuna. De hecho, ya se encontraron varias posibilidades para prevenir el cáncer de ciertos tipos en varios países. Pero si no tenemos acceso a esta tecnología, no vamos a poder avanzar. Por eso tenemos también que desarrollar lo propio y a la par de esto, pues saber sacarle el uso sí nos puede acelerar a que con esto podamos hacer correlaciones, mejorar los sensores, entender qué están captando y por qué, y con eso entonces ir a la raíz medular del problema, ¿no? Que a lo mejor le echamos la culpa a los escapes de los automóviles, pero a lo mejor hay una fábrica, dos fábricas que son las que están produciendo esa contaminación que es más letal que lo que tenemos de los autos. Y esa fábrica no debería estar ahí entonces. Y debería de haber entonces reglas que entren en vigor para que entonces la contaminación que hagan se encapsule y si nos está produciendo un bien, pues que sea en el producto, pero en la forma de producirlo, pues sí lo hagan de una manera que sea sana y que no impacte en el medio ambiente. Entonces, esos son los tipos de cosas que ahora podemos hacer con la inteligencia artificial. Pero no, ella por sí sola, la tecnología por sí sola no va a hacer nada. La tenemos que mover nosotros. Claro, agradezco mucho a los estudiantes de la licenciatura en periodismo que tenemos aquí y que son del sistema semipresencial y a los estudiantes también de la maestría en comunicación. Y voy a cerrar, Víctor, para no abusar de tu tiempo, con una pregunta que me pareció muy interesante, que dice, desde tu perspectiva, ¿el uso correcto de la inteligencia artificial depende del proceso formativo que lleva previamente un periodista o de la línea editorial del medio de comunicación? ¿Qué opinas? No, yo creo que va desde el proceso formativo, porque el periodista entra a un medio de comunicación y va a estar en otros en el futuro, pero si ya lo trae en su ADN, entonces va a tener esa curiosidad por ir un poco más lejos y utilizar esas herramientas para llegar mucho más lejos. Entonces, sí, tú puedes tener como un comité editorial que es el gran espacio donde estás generando esas publicaciones, esa información y todo, pero para estar ahí, el vehículo con el que te vas a mover es esta tecnología que te va a permitir dentro de ese medio llegar más lejos, transformarlo e inclusive pues ayudar a que ese medio tenga otro alcance diferente del que tenía planeado tal vez en su objetivo o misión original. Porque todo Claro, es adaptación. sí, efectivamente tendríamos que partir como con el uso de la inteligencia artificial, me parece, con una formación ética, con una formación cívica, con una formación en términos profesionales.
creo que eso sin duda no lo puede hacer la inteligencia artificial, lo tiene que conducir el ser humano. Bueno, voy a cerrar porque ya estamos en el tiempo límite. Agradecemos mucho la participación de todos los estudiantes, de los colegas, de los amigos que se han conectado y nos veremos para la siguiente transmisión. Muchísimas gracias a todos. Por cierto, les recuerdo que por favor se anoten en la lista que enviamos para tener el registro de su asistencia. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor, por su valioso tiempo y por su presentación. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un Muchas abrazo gracias, desde un gran Puebla. abrazo. Un abrazo. Gracias. Luego.